Por Navarra, los picos no dejan de ser agrestes y altas las cimas que amparan valles frondosos por Roncal o Salazar. Sierras y montes sirven de frontera a valles de verdes praderías. Bajan las alturas por valles misteriosos e históricos. Baztán y Larraún, Leitzarán y Sacana. El hayedo se hace inacabable, los centenarios robledales inmensos. Es la Navarra mágica que atesora costumbres ancestrales y protege entrañables culturas milenarias. Restos megalíticos escondidos, iglesias y ermitas, torres y palacios orgullosos, mudos testigos de una historia interminable y una leyenda eterna. Decía José María Iribarren: el Pirineo navarro, con sus bosques espesos, ululantes y sus cuevas profundas, con sus altas montañas barridas por las boiras y sus ríos umbrosos entre peñas tapizadas de musgo, ha dado a la mitología y a la historia, a la leyenda y a la literatura, cuatro figuras a cual más misteriosa e interesante: el Basajaun y la Lamia, la bruja y el contrabandista. Al este ya no hay Navarra. Cuando el Pirineo por occidente busca el Atlántico, las montañas pierden en gran parte su protagonismo egoísta. Se vuelven excusa para el valle. Desde la Mesa de los Tres Reyes se vigila la frontera y las alturas del Ezcaurre señalan el principio del Valle del Roncal. Por aquí se produce el nacimiento del río Esca, que recorrerá el valle de norte a sur. También de norte a sur, y hasta el comienzo del pasado siglo, en cuanto apuntaba la nieve, lo recorrían con sus ovejas, por aquí llamadas rasas, los habitantes de estos valles, camino de las Bardenas. Reza el dicho popular: a la Bardena del Rey vienen los roncaleses a comer migas con queso por lo menos 7 meses. Y es que por el valle glaciar de Belagua, a los veranos suaves y agradables, con abundantes pastos, le seguían largos inviernos y espesas nevadas que cubrían un paisaje con cimas insondables, como la de San Martín, y vestigios de poblaciones neolíticas, como el dolmen de Arraco. Hoy las cosas climáticas han cambiado un poco, pero las nieves de siempre, más modernas, permiten la práctica del esquí nórdico por las pistas de Larra Belagua.
El río impone su ley al paisaje y protege los derechos del disfrute de los pastos y los bosques de las Bardenas, privilegios ganados en otro tiempo, cuando los vecinos de estas tierras ayudaron al rey contra los árabes. Más abajo, donde confluyen los valles de Belagua y Belabarce, en Isaba, las casonas señoriales hablan de tiempos de grandeza, arrimadas a la iglesia de San Cipriano, que otrora fue fortaleza. Muy cerca está la ermita de Nuestra Señora de Idoya. Cada primer domingo de julio se reúnen aquí idoyas que llegan de todas partes para ofrendar a una talla de la Virgen que data del siglo XIII. Cuentan que en una cueva próxima fue coronado el primer rey de Navarra, Garci-Ximénez, con la presencia de 600 nobles. En Roncal, capital del valle, una monumental iglesia renacentista se alza entre un laberinto de callejas, recovecos de piedra y pequeñas huertas, y a su amparo, ostentosas mansiones señoriales, símbolo de la pujanza del valle y del pueblo. Parece el escenario de una historia medieval. Un pequeño museo rinde tributo a su vecino más ilustre, Julián Gayarre, aquel pastor de voz prodigiosa que hizo llorar a todo el pueblo de la italiana Varese cuando al inicio de su carrera cantó una furtiva lágrima, poco después de recibir el telegrama que le comunicaba la muerte de su madre. Por Burgui, casas apiñadas en torno a la iglesia de San Pedro, al pie del puerto de las Coronas, entran en el valle los que vienen del sur. Canta una jota a la que puso letra Félix Suravallen. Para vinos Artajona, para praderas Baztán, para olivares Tudela, para almadieros Roncal. Cada primavera, sobre las frías aguas del río, bajo los arcos del puente medieval, aún firme y en uso, pasan las almadías. Es un homenaje a aquellos hombres capaces de sortear rocas y tajamares, controlar rápidos y saltar represas con sus hatos de hayas y robles, convertidos en frágil embarcación. Un recuerdo y homenaje a la otra trashumancia, que paralela a la del ganado, desde los altos bosques del Pirineo, llevaba la madera hasta el Ebro, por la senda fluvial de los ríos Esca, Salazar o Irati. A poco del pueblo, tallada por el Esca, entre las sierras de Illón y de la Peña, está la foz de Burgui. Imponentes rocas que impresionan, un desfiladero donde vuelan las aves y crecen los abetos.
Sobre una cornisa recortada, dominando la sierra de su nombre, San Salvador de Leire contempla las azules aguas del embalse de Yesa. Ya hay noticias suyas desde el año 842. Después, las tropas de Almanzor destruyeron la construcción prerrománica y desde su reconstrucción, por Sancho III, se convirtió en núcleo espiritual del viejo reino de Navarra y mausoleo de sus reyes. 3 ábsides, una románica porta especiosa y la increíble cripta, ciclópeas columnas y grandiosos capiteles bajos, todos distintos, que crean un lugar de recogimiento y admiración. No es de extrañar que a la sombra de estas piedras, en medio de tanta belleza, naciese la leyenda de San Virila, aquel abad que se detuvo junto a una fuente, embelesado por el canto de un jilguero, y a su regreso al cenobio descubrió que habían pasado 3 siglos. Parece que a Yesa alguien la ha puesto en el mapa como lugar de paso, camino de romanos, musulmanes, roncaleses, peregrinos y turistas. Tan es así que sus vecinos antaño cargaban con el compromiso de mantener en buen estado el viejo puente medieval. Puente sobre el que, según la leyenda, al final del siglo VIII, durante la batalla de Olast, una roncalesa, de nombre Sara, le cortó la cabeza a un tal Abderramán el Gafequi, caudillo del califato de Córdoba, tras una discusión sobre lo que había de hacerse con el caudillo prisionero. El embalse no solo puso punto final al correr de Almadías por el río, sino que dejó pueblos despoblados, como Tiermas, donde las aguas termales de su balneario resurgen cuando baja el nivel del pantano, vencido por la sequía del estío. Sobre un promontorio que domina el valle del Aragón, por donde el río hace un amplio recodo, se alza dominador el Castillo de Javier. Antigua torre de señales y fortaleza fronteriza, no es en realidad el que fue, ya que el cardenal Cisneros, tras la anexión de Navarra, mandó arrasar las defensas exteriores, desmochar las torres, cegar los fosos e inutilizar las saeteras. Aquí nació, en abril de 1506, Francisco de Jasso y Azpiricueta. El castillo fue su hogar durante 19 años. Después marchó a estudiar en la Sorbona, donde se encontró con Ignacio de Loyola, con quien funda la Compañía de Jesús. Hoy se le venera como San Francisco Javier y es un claro ejemplo humanístico del poderoso renacimiento ibérico. La Vieilla Sangüesa estuvo emplazada en lo alto de una colina conocida como Rocaforte, hasta que Alfonso el Batallador fundó un nuevo burgo. Su principal cometido era proteger Pamplona de las invasiones musulmanas y, cuando los tiempos y las historias cambiaron, defenderla del Reino de Aragón. Aquí nació un trágico y popular personaje, el príncipe de Viana, que ocupó el trono durante unos pocos años hasta que su padre se lo arrebató desheredándolo. Quizá por ello, o simplemente por ser culto y delicado, escribió unas crónicas de los reyes de Navarra en la misma prisión donde murió Tísico.
La leyenda popular dice que tuvo un hijo ilegítimo con Margarita Colón, que no fue otro que el mismísimo descubridor, y también cuenta que la reina Isabel la Católica, con remordimientos, ayudó a su sobrino bastardo, Cristóbal, con los medios necesarios para descubrir América. Sangüesa es encrucijada de rutas. La atraviesan 4 calzadas romanas y es parada y fonda del Camino de Santiago. Su importancia defensiva le sirvió para conseguir, además de privilegios reales, un importante patrimonio artístico. Luego sobrevivió a las demoliciones ordenadas por el cardenal Cisneros, superó devastadoras riadas, retuvo la invasión francesa y aguantó la presión carlista. En el Camino de los Peregrinos Jacobeos, un oratorio dedicado a la Virgen formó parte de un palacio real que Alfonso el Batallador donó a los caballeros de San Juan de Jerusalén, Santa María la Real. El río Salazar corre paralelo al Esca hasta unirse cerca de Lumbier con el Irati. Este, tercero en caudal de Navarra, abriéndose paso por el extremo occidental de la Sierra de Leire, excavó la foz de Lumbier, poblada de garrigas, atónitas entre tanta pared inaccesible, vertical, agrietada, llena de cuevas. En las faldas de los montes, casitas blancas unidas, que por el paisaje sueñan y por el río suspiran. Salazar arriba, la Sierra de Illón y el Alto de las Coronas. Vegas por donde corre el Salazar, truchero y diáfano, entre pequeñas poblaciones con casas de piedra y madera y techumbres de teja plana. Calles estrechas y empedradas que resguardan las tradiciones más ancestrales de este viejo reino. Tierras que impresionaron a los primeros viajeros, como Aymerich Picot, el autor del Codex Calistinus, que es la primera guía conocida del peregrino compostelano, publicada en el siglo XII. Un libro que trata de las costumbres de estas gentes y describe los pueblos del norte de la península ibérica en aquellos tiempos. Por Ochagavía, casonas con techos de pizarra y portadas medievales se abren a calles empedradas. El caserío, por demás de estilo pirenaico, se arremolina en torno al río Anduña y los 4 puentes de piedra que separan el municipio. Y sobre él, vigilante, la ermita de Santa María de Musquilda. El monte Ori, primer 2000 que tiene el Pirineo viniendo de occidente, es para los montañeros una montaña mítica. Pirámide gigantesca que entre leyendas e historia se levanta entre Navarra y Suberoa.
Es aquí donde la mitología vasco-navarra sitúa la morada de la diosa Mari, la señora de los bosques. Hacia abajo, a caballo entre España y Francia, aparece uno de los bosques más extensos y hermosos de Europa, la selva de Irati, 12.000 hectáreas de bosque inalterado por el paso de los siglos. Cada día, con la salida del sol, comienza el bosque a liberarse de brumas y neblinas. Dicen que es entonces cuando despierta el Basajaun, el gigantesco genio bienhechor que avisa de la tormenta y ahuyenta los lobos que acosan los rebaños. Pertenece a una casta de hombres sabios, sacerdotes de Mari, que son además los señores del bosque. Aquí habitan también las lamias, que son sirenas montañesas, el hombre oso y el espíritu de Juana de Labrit, aquella reina navarra, hugonote, que perseguida por su religión, murió envenenada en París. Las gentes del lugar aseguran que en los días de viento puede verse el fantasma de la soberana, acompañado en su paseo por brujas y lamias. Desde siempre, Irati ha estado ligado al mundo de las leyendas. No es de extrañar. En un paraje donde el silencio comparte su espacio con sonidos indescifrables, cualquiera imagina un encuentro mítico. Según avanza el día, las ramas de abetos, pinos negros y hayas centenarias juegan con los rayos del sol, que solo a veces consigue atravesarlas, mientras ramas secas y hojarasca alfombran el suelo ocultando los caminos. En Irabia, el río se remansa, haciéndose isla de agua entre un mar de hayas y abetos. En primavera, los tonos verdes alegran las faldas del Okabe, que esconde uno de los conjuntos de cromlechs más importante de nuestra prehistoria. Cualquier dirección es buena para solazar la mirada y extasiar el corazón. Entre dos montes, por el collado de Orgambide, con un riachuelo como fondo, aparece el Ojo de Arpea, la cueva encantada en cuya entrada suelen sentarse las lamias para peinar sus cabellos durante las calurosas tardes de verano. No lejos, en Orbaitzeta, las casas mantienen ventanas y arcos góticos, y cerca, la antigua fábrica de armas alimenta entre sus ruinas leyendas de tesoros y de minas de oro ilocalizables. El cielo ataviado de azul, plata y oro, las nubes orladas de brillante lumbre, el monte, el prado, el valle, la cumbre y el río sonoro. El de Aezkoa es un valle forestal y ganadero que conserva típicos hórreos pirenaicos, por donde corre, ya hacia el sur, el río Irati. Después de pasar por la foz de Chinchurrenea, en un paisaje ondulado, entre bosques de encinas, robles y pinares, está Aoiz. El río se desliza bajo los cuatro ojos de su hermoso puente medieval y frente a la portada de la iglesia de San Martín de Artaiz, donde se atesora la mejor escultura románica rural de Navarra. Desde el descubrimiento de la tumba del apóstol,
el andar de los europeos en ruta hacia Santiago, a través de naciones y ciudades, entre monasterios y milagros, se hizo camino con la ayuda de monjes y de pícaros. A partir de la pequeña villa francesa de Saint-Jean-Pied-de-Port, donde confluyen 3 vías de peregrinaje, hay que subir a Valcarlos, lugar de pelotaris y palomeras, y seguir desde aquí, ya en España, el camino francés, el que también llaman de las estrellas. El Códice Calixtino, entre otras muchas inexactitudes, dice que en la cumbre de Ibañeta, de rodillas y cara a Compostela, rezó Carlomagno. No parece que así fuera, pero puestos en camino, importa quizá más lo que pudo ser que lo que fue, lo imposible que lo seguro. A Roncesvalles lo cita por primera vez en la historia el año 778, al mismo tiempo que se reseña la cruenta batalla donde los vascones aplastaron la retaguardia de Carlomagno, matando al caballero Roldán y a los 12 pares de Francia, y dando luz a la leyenda. En lo alto existió un monasterio con hospital para quienes, mermadas sus fuerzas, no podían bajar a Roncesvalles. Las nieves y el frío aconsejaron 5 años después trasladarlo al valle. Y cuentan las viejas crónicas que un monje hacía sonar una campana para guiar a los peregrinos los días de niebla y de nevadas. El magnífico e histórico pueblo de Roncesvalles fue un enclave vital en la Europa de la Edad Media. Los peregrinos, por miles, acudían de todas partes. Aquí encontraban hospedería para atender sus necesidades y hospital para sus achaques. Un túmulo que la tradición atribuye a Carlomagno señalaba la tumba de aquellos 12 pares. Y una capilla funeraria, la del Sancti Spiritus, les ofrecía, en caso necesario, su último cobijo. Pronto comenzó a recibir la colegiata los favores de nobles, peregrinos y monarcas europeos, especialmente los de Sancho VII el Fuerte, que reposa en una nave lateral rodeado de las cadenas conquistadas en las Navas de Tolosa. Desde Roncesvalles prosigue el camino por típicos pueblos calle, con casonas de techos empinados dispuestas a ambos lados de la carretera, bosques de hayas, abedules, robles y pinos, antaño lugar de bandidos y ahora de nieblas y tejos. Cruzando el río Arga está Zubiri, precisamente llamado así por su puente gótico, Zubia en euskera, lleno de resonancias mágicas al estar enterradas en uno de sus estribos las reliquias de Santa Quiteria, al menos eso asegura la tradición. Y después, de un lado a otro del río, cruzando más puentes románicos o góticos, atravesando la Rasoaña, Villaba y Burlada, el camino avanza hasta Pamplona. ...50 kilómetros al sur de los Pirineos, sobre una aldea vascona, se levantó hace más de 2000 años una pequeña ciudad romana de nombre Pompaelo, en honor de su fundador, Pompeyo. Es Pamplona, la vieja Iruña, que en la Edad Media estuvo dividida en 3 ciudades independientes, pero en constante guerra.
la de la Navarrería, el primitivo Burgo y las de San Cernín y de San Nicolás, poblados por artesanos y comerciantes extranjeros, entre ellas murallas y fosos. La ciudad actual, como tal, nació en 1423, cuando Carlos III de Navarra las unió, construyendo el ayuntamiento como un lugar común. Pamplona es una ciudad pequeña y coqueta. Fue el mismo Víctor Hugo quien la retrató diciendo que Pamplona es una ciudad que da mucho más de lo que promete. Una ciudad europea y moderna, desde cuyo centro, la Plaza del Castillo, que empieza a organizarse en el siglo XVI sobre las ruinas de una vieja fortaleza, es fácil adentrarse por las callejuelas de su casco antiguo. Pero tan gran plaza no se resigna en su viejo origen a ser tan solo historia, sino que se abre hacia la ciudad moderna, siendo el punto de unión entre la Pamplona antigua y la Pamplona moderna, que se expresa en un ritmo imparable de gentes y vida, símbolo de su pujanza. La ciudad, feliz guardiana de su historia, conserva todavía gran parte de las que, según la leyenda, fueron sus infranqueables murallas defensivas, que son hoy paseos entrañables. Supo la catedral de coronaciones de reyes y reuniones de cortes, y fue durante 3 siglos sede de la Diputación del Reino. En la nave central reposan los restos del rey Carlos III y su esposa, Leonor de Trastámara.
Pamplona es una ciudad tranquila casi todo el año, porque el séptimo día del séptimo mes de cada año comienzan los Sanfermines. Más que una fecha, el 7 de julio es un hito mitológico en el que el toro oficia de sumo sacerdote para la fiesta de la libertad. Alguien dijo que, por aquí, cada mañana, corre la torada como un viento de muerte y desafío. Precisamente un día de víspera, el 6 de julio de 1923, llegó a Pamplona por primera vez Ernest Hemingway. La atmósfera que se respiraba en la ciudad y el juego entre hombre, toro y muerte le impactaron de tal forma que la eligió como marco de su novela Fiesta, publicada 3 años más tarde. Seguramente le llegó la inspiración mientras, con un vaso de whisky en la mano, se sentaba en la terraza del Hotel La Perla, de cuya habitación 217 fue huésped. Volvió el americano a las fiestas de San Fermín 8 veces más, la última en 1959, 5 años después de recibir el premio Nobel y 2 antes de su muerte, un 6 de julio. Dejar Pamplona es difícil, pues la ciudad tira del alma, pero duele menos si se marcha hacia San Miguel de Aralar. La Sierra de Aralar es un espectáculo en sí misma, bien con la luz brava de los días despejados o envuelta en la magia de sus habituales neblinas. La naturaleza caliza de las rocas da lugar a cientos de simas, de grutas y a manantiales que descargan el agua absorbida por la tierra. Cerca del nacedero del río Larraún, Lecumberri es un lugar tradicional de veraneo desde donde se llega al valle de Araitz. En lo más alto de la sierra, desde siempre cuna de pastores, tiempo ha refugio de peregrinos y ahora desafío de montañeros, se levanta la severa grandiosidad del santuario de San Miguel in Excelsis, erigido, según la leyenda, por el caballero de Goñi, Teodosio, que cuando por estos montes purgaba sus pecados cargado de cadenas, fue salvado por el arcángel de un dragón. Las viejas paredes del santuario resisten robustamente al embate del viento, siempre fuerte, sin dejar de contemplar sus alrededores. Santuario de gentes crédulas y devociones profundas, conserva su pátina reverencial y un halo de misterio que lo envuelve desde sus más de 11 siglos de historia. En la Navarra húmeda, que limita con Francia, los praderíos son siempre verdes y los bosques frondosos.
Rodeado de montañas y salpicado de pequeños pueblos, el valle del Baztán emerge como una isla de tierra y pasto, de agua y bosque, de lluvia y nubes. Bien pudiera ser este el paisaje real del imaginario valle que Pío Baroja soñara para Zalacaín. En esta parte de la montaña navarra, el individuo pertenece a la casa y no a la inversa. El caserío es más que un techo, es un modo de vida, una institución. Por eso en estos pueblos, caseríos, casas, torres y palacios combinan armónicamente lo señorial y lo popular. Y hasta ellos llega y por ellos marcha, orgulloso de su nombre, el río Baztán, que de improviso cambia su curso hacia el norte, en busca del Cantábrico, y hasta cambia su nombre por el de Bidasoa. Muy cerca, en el Betea y en Olleregui, pasó algunos veranos Valle Inclán, que hizo de estas tierras escenario de alguna de sus obras, sacando de sus casillas al mismísimo Pío Baroja, quien no podía admitir en el valle aquello de mieses estremecidas y viñedos en fruto, paisaje que el genial gallego, cabe suponer, vería tan solo con los ojos de su imaginación. El Baztán es un valle de muchas historias. En su abigarrado pasado se mezclan contrabandistas y carabineros, soldados de uniformes variados, reos acusados de brujería, hacendados de las Indias y emigrantes. Por Amaiur, un monorito recuerda que allí defendieron los navarros a su rey en el año 1512. Espoz Mina, el liberal, tan vengativo como bárbaro, al pasar por estas tierras incendió Lecaroz en 1835, durante la Primera Guerra Carlista. Mientras, Zumalacárregui, rebelde, según decían los papeles de su tiempo, estuvo en el palacio de Arizcunenea en Elizondo. A lo largo del tiempo, pasaron por la capital del valle gente de todo orden y condición. La soldadesca francesa de la Convención, los realistas, los carlistas, los liberales, los guerrilleros, tropas regulares y maquis. Y don José, el de la Carmen de Bizet, que según saben el autor francés y los buenos aficionados, era natural del pueblo. Pasado el puerto de Ochondo, en Dancharinea, se acaba España. Hacia occidente, Urdazubi, con su monasterio de San Salvador, fundado en el siglo IX.
Muy cerca, en un paisaje encantado que huele a hierba, desde donde se presiente ya el Cantábrico, está Zugarramurdi, con su iglesia de la Asunción y sus casonas blasonadas. Y la cueva. Apuntaba Pío Baroja. Ahora el poeta oye la voz de la soledad, la voz del silencio, que se levanta como la vaga niebla del amanecer. Hadas, silfos, sorguiñas, basajaunes, lamias, que peináis vuestros cabellos de oro en los arroyos de Zugarramurdi. La gruta es un túnel horadado por el río del infierno que la atraviesa. Enfrente, el prado del Aquelarre, donde según las actas de la Inquisición, hace 400 años, las brujas se reunían en orgía, a la que se incorporaba el diablo en figura de cabrón. En 1612, el Santo Oficio hizo presas a 40, para en auto de fe celebrado en Logroño, condenar a la hoguera a 12 de ellas. Sus nombres figuran en un tablón, más como recuerdo que como advertencia. En cualquier caso, supersticiones aparte, todo tiene aquí el toque mágico de un mundo embrujado. Último embajador del Pirineo, el Bidasoa corre hacia el norte desbocado, dejando atrás las escarpadas rojerías del Baztán. Al río le prestó su voz Pío Baroja, nacido en sus orillas. Tengo un poco de la severidad navarra, algo de la blandura de Guipúzcoa y un tanto de francesa cortesía. Conocí a Pompeyo y a los capitanes de Augusto, a Carlos V y a Francisco I. Vi conferenciar a Napoleón y sus generales y a Wellington con los suyos. Seguí a Mina y Zumalacárregui en sus correrías. Hacia el norte, la comarca de las 5 villas, a cual más hermosa. Y finalmente Vera de Bidasoa, la tierra de los Baroja, en cuya casona de Itzea vivieron don Pío y después su sobrino Julio Caro. Con apenas 60 kilómetros de vida, entre Irún, Hendaya y Hondarribia, el Bidasoa consuma su agonía camino del Cantábrico. Atraídos por la existencia de minas de hierro, galena y fluorita, los romanos colonizaron su estuario y fundaron Irún. En el siglo VII, un torreón atribuido al rey Bamba vigilaba el territorio donde hoy está Hondarribia, el Euskaldún, camino de arena.
Desde entonces estuvo rodeada de cercos y murallas, y cuando éstas fueron incapaces de soportar la potencia de las nuevas piezas artilleras, reinando los reyes católicos, comenzó a construirse la actual. Pero no todo fueron guerras. Hondarribia también fue a partir de la Edad Media un próspero puerto comercial, desde donde se embarcaban el trigo, el vino y los metales de Castilla y de Navarra con destino a Flandes. Su tradición pesquera la atestigua, desde hace más de 600 años, la existencia de la cofradía de mareantes de San Pedro. Cuando aparecía el primer viento de otoño, partían sus traineras en busca de las ballenas que se acercaban a la costa en sus viajes migratorios. Finalmente, los últimos vestigios de los montes pirenaicos se disuelven en el mar. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, ¿a dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está, la tarde cayendo está.